Hola, bienvenidos a Descifrando el Virus. Soy Ángel Villarino y este es nuestro sexto programa ya. Hay quien dice que estamos entrando en el principio del fin de la pandemia. Es cierto que desde la última vez que grabamos este programa ha habido bastantes buenas noticias. 2 vacunas están ya a la espera de recibir autorización para ser distribuidas y la curva en España parece estar doblegándose. Tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo porque ya sabemos lo que ocurre cada vez que lo hacemos y no olvidemos que el número de fallecidos semanales se está acercando ya mucho al de los peores momentos de la primera hora. En cualquier caso, vamos a hablar de todo ello con nuestros científicos y además nos vamos a sumergir en la historia de las pandemias de la mano de nuestro invitado. Empezamos, como en cada programa, saludando al virólogo jefe, a Estanislao Nistal Villán, profesor de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo te va, Stanis? Pues bien, encantado de estar aquí otra vez y encantado de tener a Antón con nosotros. Es un orgullo. También a nuestro querido Juan José López Moya, investigador de CSIC, que trabaja en el Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, como siempre, dispuesto a charlar un rato de estas cosas. Y no nos olvidamos de Antonio Villarreal, reportero y periodista del Confidencial. Aupa, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí otra vez cada 2 semanas. Nuestro invitado de hoy es Antón Erkoreka, historiador de medicina y etnógrafo, actual director del Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia. Antón ha llevado a cabo un estudio en profundidad sobre la incidencia de la gripe española en Europa Occidental y particularmente en España. Ha estudiado también su impacto social y demográfico. Además, ha publicado un libro recientemente que compara la gripe española con la pandemia actual. Es un placer tenerte entre nosotros, Antón. Es un placer para mí estar con vosotros. Gracias por invitarme. Si no se nos olvida nada, empezamos. Hoy vamos a empezar hablando brevemente de la situación actual, de si estamos realmente, como decíamos antes, en el principio del fin de la pandemia. Y vamos a hablar también de las 2 vacunas, de las que se ha publicado tanto en las últimas semanas. No sé cómo lo veis, si quieres empezamos contigo, Antonio. ¿Cómo ves tú la panorámica? Bueno, en los últimos 10 días hemos recibido, como decía Ángel, bastantes noticias buenas. Las primeras fueron relacionadas con la vacuna de Pfizer y la de Moderna sucesivamente, que como hemos hablado en otros programas, son vacunas basadas en ARN mensajero y que han dado porcentajes de efectividad que dicen ellos. Si quieren, luego nuestros expertos pueden explicar exactamente a qué se refieren, pero bueno, en teoría, de las 41.000 personas que se han puesto estas vacunas en fase 3, aproximadamente unas 170 son las únicas que han contraído el virus luego. La mayor parte tenían placebo, no tenían esto, y unas 8 o algo así sí que tenían puesta la vacuna de Pfizer o de Moderna, de lo cual estas multinacionales sacan estos datos del 95%. Pero quizá la noticia más prometedora haya venido hoy justo con una publicación en The Lancet de los responsables de la vacuna de AstraZeneca, que es hasta el momento la única que España ha comprado 31 millones de dosis, diciendo que la vacuna genera una respuesta inmune bastante fuerte también en personas mayores, que son el colectivo que más nos interesa porque son también los que sufren las peores consecuencias de la enfermedad de COVID-19. Entonces, con esas 3 cosas, a la espera de que algunas de ellas inicien los procedimientos de autorización de emergencia en las próximas semanas o a finales de noviembre, principios de diciembre se hablaba, pues eso, mucha gente ha empezado a hablar de este principio del fin de la pandemia, pero bueno, todavía falta mucho por ver, mucho por publicar. La distribución de las vacunas, como hablamos en el último programa, también va a ser un reto mayúsculo, pero por lo menos ya estamos en un escenario en el que se puede hablar de vacunas que al parecer funcionan y no estamos ante una de esas enfermedades como el VIH y otras para las que de momento no se han encontrado o no han funcionado, ¿no? La distribución, o sea, la fabricación, distribución de las vacunas y luego el hecho de que la gente se quiera poner esa vacuna o no se la quiera poner. Es un factor también. Es un factor que está siempre ahí y que en las últimas semanas se ha vuelto a hablar bastante de ello porque además hay encuestas que resultan bastante preocupantes. Stanis, no sé si quieres
Creo que estuvimos hablando el otro día de ello, no sé si te apetece comentarlo. A ver, el tema de todos los datos que están surgiendo ahora mismo y el tema de los anuncios políticos, pues están emborronando un poco lo que es la ciencia de base. Los datos que están saliendo ahora son muy interesantes, pero son muy interesantes en el sentido de que, bueno, pues estamos produciendo mediante una vacuna un inmunógeno que 1 a 2 semanas después de hacer un repinchazo con ese inmunógeno como agente vacunal, pues nos da una inmunidad. Ese es quizá uno de los mejores escenarios donde te vas a encontrar con una cantidad de anticuerpos, con unas defensas muy bien estimuladas, y lo que hay que ver ahora pues es pues un conjunto de cosas, ¿no? Cuánto dura esa vacuna en el tiempo, lo que estabais diciendo, si llega a cubrir a todos los segmentos de la edad de igual forma, si esa vacuna va a prevenir la transmisión del virus una vez que una persona, por ejemplo, que se infecte a pesar de estar vacunada, va a prevenir la transmisión del virus. Bueno, hay muchos interrogantes. Es simplemente pues, un dato que tiene buena pinta, que el inmunógeno que se está usando es un buen inmunógeno para inducir inmunidad en personas, y bueno, pues a partir de aquí pues es todo construir. Ahora bien, en el contexto en el que se está planteando, pues del debate político, de que si se está incidiendo mucho en que si es efectiva, en el 95, en el 91, en el 90, me da igual, y poco en lo que es la seguridad de la vacuna, en los efectos a medio y largo plazo, en cuánto tiempo se tarda en saber esos efectos, en qué se conoce sobre las vacunas, sobre las plataformas de vacunas que se están usando y que no se conoce. Pues todas esas cosas son esfuerzos que deberían de hacer los agentes que están tratando de sacar esta vacuna al mercado. Tratar de también un poco de exponer cómo es el sistema regulatorio, que no es solamente que salga un señor que pertenece a una compañía, que tiene acciones en bolsa, diciendo que tiene una vacuna que es muy buena, sino pues bueno, qué tipo de requerimientos requiere esa empresa para sacar esa vacuna al mercado, que una licencia es algo que se consigue después de muchas pruebas y de muchas verificaciones de que todo ese producto y esos lotes que se están sacando están producidos correctamente y no tiene efectos secundarios, y todo eso requiere tiempo, y no es un tiempo que sea ni enero, ni febrero, ni marzo, no es un tiempo concreto, es un tiempo pues, que va a venir determinado por las circunstancias y las revisiones que se le requieran a esa empresa, ¿no? La revisión del producto que se requiere a esa empresa. Eso es un poco mi opinión. En las estadísticas sobre cuando le preguntan a la gente en el CIS y en otros estudios que se han hecho con segmentos de población preguntando si en principio están dispuesta la población a ponerse la vacuna, hay un porcentaje importante de gente que dice que en principio no se la quiere poner, que desconfía, y es gente incluso que admite que otras vacunas se las ha puesto sin ningún problema y que se las ha puesto sin ningún problema a sus hijos. Y en este caso son gente que no son en principio personas que están dentro de ningún movimiento antivacunas ni metidos en ningún tipo de conspiración o de teoría de la conspiración, sino que simplemente tienen dudas y tienen miedo, y algunos cuando hablas con ellos te dicen, claro, yo empiezo a desconfiar incluso de las autoridades sanitarias, porque me acuerdo que me decían al principio, por reproducir una conversación que tuve recientemente, me decían al principio que la mascarilla no, y luego la mascarilla sí, entonces ahora mismo me dicen que la vacuna sí, pero yo ya desconfío, no me fío de lo que me están contando. Entonces yo creo que este es un problema que va a ser, depende del país y depende el lugar, puede convertirse en un problema difícil de sortear. La desconfianza en esta catarata que hemos tenido de hipótesis y de información sobre el virus y sobre la pandemia, información que muchas veces ha acabado siendo desmentida o que ha entrado en contradicciones muchas veces, puede acabar siendo un problema de que la sociedad no se fía de sus propios expertos. No sé, Juanjo, ¿cómo lo ves tú? Pues la verdad es que es interesante lo que planteas, pero yo creo que si lo sacamos un poco del contexto en el que estamos tratando, no es una cosa nueva. O sea, digamos que es ese recelo que se tiene en general hacia cualquier novedad, es decir, algo que se conocía y que nos tenemos que enfrentar a ello, pues es verdad que ese recelo existe. Pero yo desde mi punto de vista creo que con otras innovaciones científicas, la aceptación, digamos, por parte del público, si no está contaminada por una cuestión que excede a lo que es estrictamente científico, al menos en la sociedad occidental hay una confianza bastante alta en que los sistemas funcionan y que la ciencia se autorregula.
Con lo cual sería esperable que quizás esas primeras resistencias con el tiempo se vayan diluyendo. Y un poco la prueba es eso, que realmente en España la vacunación de niños, es decir, la vacunación obligatoria que se impone a edad escolar, es prácticamente universal. O sea, que yo creo que la aceptación es buena. Y probablemente la gente que era reticente, según vaya viendo que las personas de su entorno empiezan a vacunarse y que no les pasa nada, incluso que empiezan a tener una vida mucho más tranquila porque no tienen tanto miedo al virus. El tema de salud es clave. O sea, tenemos unos ciertos, quizás Antón también puede aportar aquí, ¿no? Tenemos unos ciertos tabús en cuanto, por ejemplo, a las cosas que comemos, las cosas que nos inyectamos, evidentemente, ¿no? Parece como que es relativamente agresivo, ¿no? La manera de entrar en nuestro cuerpo. Pero aún así, los temas de salud los tratamos de una manera distinta a lo que son otro tipo de influencias. ¿Cómo lo ves, Antón? Bueno, a mí la música de estas 3 vacunas que ha salido estos días me suena muy bien, estoy encantado. No me sonaba tan bien la vacuna china o la vacuna rusa, la que presentó Putin, que no es la persona idónea para presentar una vacuna. Pero sí es verdad que hay una parte de la población que tiene recelos y algunos de ellos nacen además a partir de la gripe A, de la pandemia de la gripe A de 2009, en el que todo lo que pasó con el Tamiflu o lo que pasó con aquella vacuna que precipitadamente la elaboraron, la comercializaron y luego hubo mucha gente que tuvo recelos, incluso entre el personal sanitario, hubo muchísimos recelos y muy poca gente se puso aquella vacuna. El recuerdo de aquello nos ha quedado. Nos ha quedado también la aparente manipulación que se hizo con la compra del Tamiflu. España compró, si mal no recuerdo, 25 millones de dosis. No se vendía en las farmacias, pero yo en Francia, en una farmacia, compré por 24 euros la dosis, la cajita de Tamiflu. Claro, son unos montes de dinero que son impresionantes. Pero en este momento yo creo que por parte de la población yo no veo recelos en contra de la vacuna. Y yo soy muy pro vacunas. Creo que han salvado millones de vidas a lo largo de la historia. Y creo que van a seguir salvando también a partir de ahora. Y estas que nos están presentando al margen de los temas comerciales, de la temperatura, unos el 90, otros el 95, que son las guerras entre empresas farmacéuticas, al margen de eso, lo que yo veo es que puede ser una cosa esperanzadora y muy interesante además. Decíamos que coincide, en esta semana coincide también con que las cifras, sin ser buenas ni muchísimo menos, pero las cifras de contagios en España en algunas comunidades autónomas están empezando a mejorar. Hoy mismo creo que anunciaba Cataluña que el lunes va a recuperar, no recuerdo qué sectores del ocio, pero de hostelería y algunos. Hostelería y va a recuperar algunas de las restricciones levantar algunas de las restricciones que habían puesto y no sé, la sensación es que empezamos a estar otra vez con toda la cautela del mundo a la hora de afirmar estas cosas en una fase en la que las cosas van a mejor. No sé, Antonio, ¿cómo has ido viendo la evolución de los datos esta semana? Sí, antes de eso quería comentar simplemente que al hilo de lo que estabais diciendo, la Agencia Europea del Medicamento ha organizado para el próximo 11 de diciembre un public meeting, que lo llaman, una especie de reunión, de rueda de prensa pública, donde van a invitar al público, a organizaciones de distintos sectores a tal, para hablar, porque la comunicación de decir, estamos controlando todo muy bien, cuando salga una vacuna va a ser segura, y están empezando a involucrar también a la sociedad, precisamente por eso que comentabas, ¿no? Que más allá de que pueda haber pequeños colectivos denominados antivacunas o algo así, que yo creo que en Europa Occidental tampoco tienen mucha repercusión, no están tan organizados como en el mundo anglosajón, pero yo creo que están haciendo cada vez más partícipe a la gente, tratando de comunicar en fin, no los beneficios ni nada, sino de, oye, estamos haciéndolo rápido, pero nos lo estamos tomando en serio y estamos siguiendo bien. Sí, una campaña de concienciación bien orquestada y bien hecha, ¿no? Que depende cómo se hagan esas campañas, a veces son peligrosas, porque depende cómo se hagan, pueden generar incluso más desconfianza, pero... Claro, una declaración sacada de contexto de algún representante pues puede ser contraproducente. Pero bueno, con respecto a los datos, sí, lo que tú decías, veíamos cómo hace unas semanas ya la bajada de Madrid acompañaba una cierta estabilización de Andalucía y de Cataluña, que eran las dos comunidades que daban un poco más de resquemor, ¿no? Por el número de gente que tienen, y parece que se está controlando. Faltan algunas todavía, como paradójicamente Asturias, que
que era nuestro ejemplo, ¿no?, en el que mirar en la primera ola, está todavía un poco descontrolada y con la saturación hospitalaria en niveles de alerta, pero sí, lo que pasa es que, claro, viendo lo que nos viene por delante, ¿no?, el puente de la Constitución, la Navidad, nadie sabe muy bien a qué atenerse, porque la última vez que bajó la curva venía el verano, que era el momento, digamos, donde el virus se encuentra en condiciones peores para transmitirse, y ahora ocurre todo lo contrario, ¿no? Ahora estamos en un momento en el que en cualquier momento un chispazo puede volver a desencadenar un incendio, así que habrá que ver qué tipo de políticas se toman en las próximas semanas, porque está claro que la bajada de la curva no significa ahora mismo que estemos fuera de peligro en ningún caso. Cada vez cuesta más, además, tener las ventanas abiertas, ¿no? Que esa es otra cosa que con las temperaturas bajando. ¿Vas a decir algo, Stanis? Creo que... Sí, no, precisamente el tener aquí a Antón y el hablar de olas, pues es uno de los grandes especialistas en el estudio de las distintas olas que tuvo la pandemia de gripe y que tiene una gran similitud con lo que nos está pasando. Y era un poco pues por darle la palabra a Antón y que nos comentase qué es lo que opina en este sentido. Sí, yo antes de empezar a hablar de olas, Antonio, sí haría un comentario. Las Navidades son la gran fiesta intergeneracional. Ahí nos reunimos los abuelos, los hijos, los nietos, el tío, la tía, y nos reunimos grupos grandes de gente, y es la única fiesta en todo el año en que se reúnen varias generaciones en torno a una mesa. Y yo no veo que este año haya que abrir las puertas y que haya que celebrarlo de esta manera. Pero yo tengo mis dudas que de aquí hasta finales de diciembre, o sea, dentro de un mes prácticamente, estamos al día 19 hoy, yo creo que no se debería abrir, y la prisa que tienen algunos políticos de que las Navidades se celebren y que se gaste y que haya movimiento económico y demás, me recuerdan mucho a las prisas que tuvieron en junio. Claro. Claro, aquello fue el solsticio de verano, todas las grandes fiestas del verano, te había que organizar las vacaciones, había que mover dinero, había que hacer alguna cosa. Yo creo que se hizo demasiado rápido, y ahora también no habría que hacerlo demasiado rápido, porque yo tengo mis dudas. Y Stanis, voy a hablar un poquito de onda, si me permitís. Claro, esta pandemia está llevando un patrón similar a la gripe del 18, a la gripe española, y también a otras, como la de Hong Kong, por ejemplo, y un poquito menos a la gripe rusa, que tiene sus peculiaridades, sobre todo la que empieza todo este ciclo que estamos viviendo de 130 años de pandemias víricas, la gripe rusa de 1889, pero en la gripe española hubo una primera onda que fue relativamente suave. Cuando digo relativamente suave, digo que en Madrid murieron 1,7 por 1.000 habitantes, o sea, que es una cifra suficiente. Muy parecida a esta cifra a la que han muerto ahora en esta primera onda en Madrid. En Madrid, tomando cifras de exceso de mortalidad, han muerto 2 personas por cada 1.000 habitantes. O sea que cuando yo hice las cuentas, porque oficialmente en España, cuando terminó la primera onda, nos decían que había muerto 0,6 por 1.000 habitantes, pero por los datos del MOMO y del INE y de las funerarias, que nos dieron unos datos muy fiables, una media de esos calculamos que era un fallecido en España por cada 1.000 habitantes durante la primera onda, pero que había provincias o comunidades autónomas como Madrid que las duplicaban, y otras como Canarias que prácticamente no habían sufrido primera onda, que no tenían, las tasas eran bajísimas. Si mal no recuerdo, Canarias en la primera onda del COVID ha tenido 0,04 por 1.000 habitantes. O sea, cada 40.000 canarios ha fallecido uno solamente por COVID. Entonces, esas son las mismas cifras que se dieron en la gripe española. Hasta los 100 años iremos mejor en absoluto. Entonces, estamos ahora en la segunda, y la segunda siempre ha sido mucho más grave que la primera. Da la impresión que ahora se ha parado el crecimiento. Creo que estamos ayer en 430 muertos, ayer antes de las últimas cifras. En abril creo que eran 800 muertos por día, por lo que hemos bajado la mitad. Además, en Francia, en abril, y en España eran las mismas cifras, eran 800 y 800, a pesar de la diferencia de población. Y ahora en Francia creo que están en 800, y en España, si no me equivoco, están en 400, cuando todo el mes de octubre hemos pasado en 200 o 200 y poco. O sea, no hemos llegado ni siquiera a la misma cima, a la misma cumbre que la onda de primavera. Estamos en 2 puntos. Yo me da la impresión de que todavía esto no está madura, esta segunda onda, como para que la demos ya como derrotada y como perdida. Yo sería, partidario de ser un poquito conservadores, de dar tiempo,
Y a los políticos, lo que pasa es que no tenemos influencia sobre ellos, más que a veces que hablamos con algunos y les decimos, oye, ser un poquito conservadores y llevar un poquito de cuidado, estáis todos con la perra de la Navidad. Dejar en paz la Navidad, pues por un año nos aguantaremos o nos haremos las visitas en el monte, donde sea. Yo en este momento a veces veo a mis nietos y para ir a ver a mis nietos vamos a un parque, a un sitio y nos vemos allí. Pues ¿qué vas a hacer? Así son las cosas. Entonces la segunda onda cabría esperar, como ha ocurrido históricamente, que fuera mucho peor que la primera. Y en este caso no está siendo. Estamos llegando solamente a la mitad en muertes y a un número mucho más elevado, por supuesto, en casos ya no explicados, porque se hacen más pruebas simplemente, no por otra razón. Pero la cifra de muertes que son la que va a misa todavía está muy baja y yo creo que esta segunda onda, en mi opinión, es que todavía no ha terminado. Yo la sensación que tengo aquí en Madrid es que la Navidad, a no ser que lleguemos a diciembre en una situación absolutamente catastrófica, es que van a permitir que se celebren casi a lo mejor con alguna restricción así que ahora mismo no hemos pensado en ella, pero yo creo que van a permitir que se celebren las reuniones familiares y que esa es toda la intención que tienen. No sé, Juanjo, si en Barcelona tienes la sensación de que se va a hacer algo parecido en Cataluña. Pues sí, la verdad es que de alguna manera se está viendo. O sea, parece que se está mandando ese mensaje, ¿no? Claro, el timing o la mejora de las cifras, pues parece que alienta un poco el pensar que ya se pueden hacer cosas, ¿no? Así que quizás ese mensaje que nos ha dado Antón de que, bueno, que correr no fue bueno ni tiene por qué ser ahora bueno, pues deberíamos conservarlo. Veremos si quedará también en manos de alguna comunidad autónoma, a lo mejor el mantener el cierre, ¿no? A lo mejor quizá alguna comunidad autónoma sí que lo mantiene porque tiene la potestad de hacerlo, ¿no? con la legislación actual. Siempre escuchamos, ¿verdad? ¿Os acordáis? En marzo se escuchaba salvar la Semana Santa, luego salvar el verano, como que el discurso es como que siempre estamos tropezando con la misma piedra, ¿no? Siempre hay que salvar algún evento que nos va a reportar muchos beneficios turísticos o económicos, lo cual siempre acaba antecediendo al desastre, porque de alguna forma te lleva a relajarte, ¿no? O a decir, bueno, si hay que salvar esto, es que hay que centrarse más en levantar la economía que en cualquier otra consideración. Esa clave que has dicho es importante, ¿no? Parece que el turismo, como es una de las piedras en las que se sostiene la economía en nuestro país, pues era como una prioridad. Pero quizás el mensaje es precisamente el contrario, ¿no? Para el turismo, si queremos que vuelva, pues tenemos que dar una imagen de eso, de país serio y de que no hacemos las cosas precipitadamente, ¿no? ¿Anis? Sí, no, yo en ese sentido, sería muy fácil contener todo esto cerrándolo todo. Entonces, donde está el gran reto es en cómo somos capaces de controlarlo, o sea, las medidas diagnósticas, las medidas de control de la epidemia, ahora mismo en España, en las comunidades autónomas, cómo somos capaces de garantizar seguridad y al mismo tiempo no cerrar la economía. Ese es el gran reto. Y eso solamente se consigue con lo que se ha comentado, hacer mucho diagnóstico, ser capaz de trazar a aquellos casos que están en contacto, que se han infectado, y repetir ese diagnóstico. O sea, no vale con un solo diagnóstico, hay que volverlo a repetir y volverlo a repetir y volverlo a repetir, ¿no? Y es un poco el paradigma. Cuando este verano habíamos bajado en el número de casos y en el número de fallecidos, se abrieron rápidamente las fronteras y, bueno, pues lo vimos la semana pasada, ¿no? Con el programa pasado, como este virus que apareció en España, pues se extendió, esta variante del SARS-CoV-2 que apareció en Aragón, pues cómo se extendió por Europa, ¿no? En un momento en el que se habían abierto las fronteras y en un momento en el que no había ningún tipo de control de ese virus y cómo se estaba expandiendo. Pues, ahí el incidir en que ese diagnóstico, si nos reunimos, o cómo ese diagnóstico, ese control del virus, en el caso de que establezcamos contacto con otras personas, pues es fundamental si queramos llegar ahí. Si no lo tenemos puesto a punto y si no somos capaces de bajarlo y de implementarlo antes de que lleguemos a ese punto, pues vamos a tener un problema. Y vamos a tener un problema otra vez en enero y en febrero.
No sé qué pensáis, hablando de diagnóstico, de la iniciativa de permitir que las farmacias, algo que ya ocurre en países como Francia, la iniciativa de permitir que las farmacias hagan test de antígenos. Si me permites, Sí. yo quisiera añadir algo. En las fiestas de Navidad normalmente se reúnen las dos partes de las familias. Vas con la mujer, la familia de la mujer, vas en Nochebuena, Nochevieja vas con las de la otra, con los críos te quedas en Reyes. O sea, el número de personas con las que estamos en contacto es elevadísimo. Yo el otro día estuve haciendo un cálculo así en mi entorno y yo perfectamente me puedo sentar a comer unas Navidades con unas 100 personas que encima son de poblaciones distintas y son de lugares distintos porque vienen solamente a celebrar la fiesta. O sea, desde el punto de vista etnográfico, son unas fiestas que permiten unir a toda la familia. Familia que está dispersa, uno está en La Rioja, el otro está en Cantabria, el otro está no sé dónde. Claro, yo tengo realmente miedo de lo que puede pasar y de la prisa que tienen, por ejemplo, el gobierno de Madrid y algunos gobiernos en abrir como sea las puertas y permitir las fiestas tal como han sido tradicionalmente. Habría que buscar la manera que no fueran de esa manera, de que no fueran como las tradicionales. O sea, habría que limitar un poquitín porque el contagio puede ser masivo, pero masivo no solamente en tu entorno familiar, en tu entorno local, autonómico y demás. Me vais a permitir solamente un comentario, porque aquí estamos hablando de a ver cuándo termina esto. La gripe española, después de una segunda onda gravísima, gordísima, tremenda, terrible, que fue la verdadera pandemia de gripe española, yo la primera incluso dudo que en algunos lugares fuera la primera onda, que se le pudiera conceptualizar como primera onda, pero bueno, la segunda fue gravísima. Luego una tercera, a principios del año 19, que duró 3 o 4 meses, y este año, si sigue el mismo patrón, sería los meses de febrero, marzo, abril, prácticamente hasta Semana Santa, en la que hubo muy pocos casos, muy aislados, como muy punteados, como lluvia fina que va produciendo muertes aquí y allá, y después de eso, prácticamente el virus dejó de circular o circuló muy poquito, que es lo que ahora podría pasar, y no sé por qué yo tengo la impresión, si sigue esos mismos patrones, que para finales de primavera, yo creo que podemos estar en una situación realmente buena y que se puede salvar el verano que viene con bastante seguridad desde el punto de vista económico y a todos los niveles. O sea, empezaría prácticamente para mayo o junio y se podría salvar con bastante seguridad. Si es que ese patrón de las 3 ondas mínimas se repite. Podría haber una cuarta más adelante que es muy distinta, que afecta a niños, como fue la gripe española y demás. Podría haber. La quinta no va a haber, porque la quinta solamente la gripe española hubo en determinadas partes del mundo y no nos cogió en Europa. Europa tuvo su propio ritmo, como ahora está teniendo su propio ritmo, diferente al de América o diferente al de Asia. Pero yo vuelvo a insistir, a mí las Navidades me producen un cierto miedo que abramos las puertas y que de repente empecemos todos como que no ha pasado nada y que nos vamos a encontrar en enero o febrero con un problema mucho más duro que tenemos ahora. Pero, Antón, una pregunta. ¿Tú no crees que, siendo un estudioso de las pandemias, el hecho de que sea un coronavirus esta vez en vez de una influenza podría tener algún tipo de efecto en este tipo de ondas? Porque acuérdate que el CIDRAP de Minnesota hizo una especie de modelado, ¿no? Hace ya unos meses de los escenarios para una pandemia y hablaba de lo que tú dices, ¿no? De esta segunda ola fuerte. Hablaba de varios, pero claro, tenía esa incertidumbre. Decía, nunca hemos vivido una pandemia de coronavirus como esta. Las referencias que tenemos son influencias que son muy estacionales. Entonces, ¿tú crees que esto podría afectar o que más o menos cuando se trata de una pandemia hay cosas que podemos dar por hechas? Bueno, seguramente es distinta. O sea, el grupo de población no sobrecalcula en el 18 fue población joven, fueron adultos jóvenes, 20, 30 años, ahora es población mayor. Entonces también fue evolucionando a medida que iban pasando las ondas la población sobre la que afectaba. Ahora también evolucionará, sería posiblemente a edades más juveniles. Pero yo cuando le digo a Merkel, por ejemplo, la semana pasada, le diciéndose a los ciudadanos alemanes y diciéndoles, oiga, la gripe española, la segunda onda fue extremadamente grave, mucho más grave que la primera, lleven ustedes cuidado y mantengan todavía todas las medidas de seguridad. David Merkel, un personaje público que yo pienso que está bien documentada y que está bien aconsejada. La llevan muy bien en Alemania, es la impresión que tengo. Macron también en primavera comparó la primera onda con la primera onda de la gripe española. Hubo gente en España que no sé por qué hizo unos comentarios negativos al respecto. Y está bien que se comparen unas con otras. Este es un virus distinto, pero tendrá también cosas distintas, pero sin tema de ondas, porque claro, un virus tiene su propio ritmo biológico, entiendo yo, y no quiero hablar
demasiado porque yo no soy virólogo, no es mi campo, pero sí es el campo histórico en el que vemos que tiene su propio ritmo. O sea, si yo tengo un elefante, sé que va a funcionar diferente a un perro, por ejemplo, o a un gato. O sea, sé que cada uno tendrá su propio ritmo y estos virus, da la impresión que estos virus de transmisión aérea y demás tienen un ritmo parecido. Y la impresión mía es que este es muy parecido a la gripe española, pero produce 10 veces menos muertos que la gripe española. La gripe española mató en España, en las tres primeras ondas, al 1% de la población. España tenía 20 millones de habitantes y ahora tiene, y mató 250.000 personas, ahora tiene 48 millones de habitantes y por ahora pues, son 72.000 el exceso de mortalidad y 42.000 las cifras oficiales. Yo me da la impresión de que matan mucho menos que aquella, mucho menos que aquella, pero a lo mejor el tema de los ritmos, el tema de las olas u ondas epidémicas, a lo mejor puede tener un cierto parecido, pero en ningún caso creo que va a llegar a matar al 1% de la población española. Me parece que no se me pasa ni por la cabeza. Si llegamos al 0,1%, que es lo que estamos en este momento, un poco más que esto, yo me doy por seguro de que hasta eso podemos llegar. Antón, una pregunta. Cuando fue la gripe española, ¿hubo confinamientos también de este tipo o se dejó al virus, bueno, no se sabía que era un virus, pero se dejó al agente infeccioso libremente y no hubo ningún tipo, más allá de las máscaras o de algún tipo de artefacto que usase la gente, se dejó libre al agente infeccioso? En Europa ni máscaras. Que los americanos en Estados Unidos sí, pero en Europa estábamos, en Francia, Alemania y demás, estábamos al final de la Primera Guerra Mundial. España estaba en una situación económica boyante y entonces no hubo crisis económica en España, que eso es un tema a comparar y no a tener en cuenta. No hubo porque, claro, había sido un país neutral en la guerra, había comerciado con una parte y con la otra. La situación económica era boyante en España y le fue muy bien. O sea, no se notó el año 20, 21 la crisis, o sea, con menos por lo menos, pero no se tomaron medidas. Aquí se desinfectaban las calles, se obligó a pintar las casas con yeso y demás, con cal viva. Se prohibieron fiestas, pero ya muy entrado septiembre, cuando ya la epidemia, la segunda onda, la real, estaba ya muy avanzada, se eliminaron las fiestas. Desde la fiesta de San Miguel, que se hacía en septiembre en adelante, prácticamente desaparecieron, los entierros se controlaron, dejaron de acudir de vecinos a las iglesias y demás, acudían solamente unas pocas personas. O sea, se tomaron una serie de medidas, pero en ningún caso lo que se ha hecho ahora. Yo tengo mucho interés por ver qué diferencia va a haber entre Suecia y España. Tengo muchísimo interés así entre nosotros, porque Suecia actuó como España actuó, por ejemplo, en el 18, que simplemente era un mal más que nos había caído, una calamidad más que estábamos sufriendo, y no te quiero decir los frentes de guerra de Francia y de Alemania y demás, que era simplemente una calamidad más. Y Suecia tiene la misma tasa de mortalidad que España hasta ahora. Creo que estamos en 0,9 en Suecia y 0,9 en España en cifras oficiales en este momento. Y en Suecia ahora parece que empiezan a tomar algunas medidas, pero hasta ahora la decisión, y es una decisión dura, ha sido la de dejar hacer, laissez-faire. A ver lo que pasa. El 100 al máximo, ya lo han dejado verse. ¿Cómo fue la pandemia de gripe en Suecia en el año 1918? Pues casi la tercera parte que los países mediterráneos. O sea, los países mediterráneos, en España murió el 1%, vamos a ver por 1.000, o sea, en España murió el 11 por 1.000, en Italia murió el 16 por 1.000, en Portugal fue el 19 por 1.000, algunos dicen que son el 20 y tantos, pero yo creo que el 19 es una cifra más fiable. Francia, hay una discrepancia de datos que yo nunca la he llegado a aclarar, y trabajando en el periódico francés y el periódico español he visto que es cierta, incluso a ese nivel tan pequeño de las cifras de Biarritz con las cifras de San Sebastián. Allí es un 0,6, 6 muertos por 1.000 habitantes, y en San Sebastián fueron 11 por 1.000 habitantes, y de ahí para arriba, por ejemplo, Noruega y Suecia tuvieron 5 o 6 por 1.000 habitantes, o sea, tuvieron la mitad que España. Todo el norte de Europa, toda Escandinavia, tuvo la mitad de los muertos que tuvieron, la mitad o la tercera parte de los que tuvieron los países mediterráneos. Italia, España y Portugal fueron terribles. También países neutrales en la Primera Guerra Mundial, o sea, no participaron, pero hay una serie de elementos que se han repetido, que para mí tiene que haber elementos geográficos o sociales o climáticos o otros tipos que no los conocemos bien y que hace que esas diferencias se hayan dado, como en el caso de España, si me permitís que me alargue un poquito más,
La diferencia entre Canarias y Madrid a mí me sigue sorprendiendo. En Canarias no hubo gripe española. Yo pensaba que era un error, que no se habían recogido simplemente los datos y que los boletines epidemiológicos pues no se recogían datos porque en Canarias tenía que haber habido gripe española. Resulta que llega la primera onda y en Canarias no hubo prácticamente primera onda. En Madrid fue la capital más afectada en el 18 y ahora ha sido también la más afectada, y Canarias ha sido la menos afectada y ahora ha sido la menos afectada. ¿Por qué en Madrid la más afectada? Tiene que haber razones climáticas, geográficas. ¿Perdón? Lombardía, por ejemplo, en el interior de Italia, la diferencia entre Lombardía y el sur, por ejemplo. No es comparable porque los frentes de guerra con el Imperio Austrohúngaro, claro, lo que es Trento o lo que es Bolzano era del Imperio Austrohúngaro y estaban prácticamente allí. Entonces en Italia murieron 600.000 hombres en la guerra y 600.000 personas por la gripe española. La española, como le dicen en Italia, digamos. Entonces no se puede comparar en ese caso, pero sí podemos hacer la comparación de Canarias-Madrid con lo que pasó hace 100 años y lo que ha pasado ahora, que resulta que se ha repetido. ¿Por qué Madrid repite estas cifras? ¿Es el urbanismo? ¿Es el clima? ¿Es la temperatura? ¿Es la humedad? No sé. O sea, tiene que haber alguna serie de elementos ahí que deberíamos de investigarlos y deberíamos de trabajarlos más en profundidad porque es clara la diferencia. Y ahora además confirmando que esos datos eran reales, que no era un error de recogida de datos lo del 18. Y las medidas o la ausencia de medidas que había en los diferentes territorios del mundo durante la gripe del 18, o sea, había muchas, pueden tener algo que ver, había mucha diferencia entre lo que se hacía en Estados Unidos, lo que se hacía en España, lo que se hacía en Suecia. Pues prácticamente no se hizo nada en ningún sitio. En Estados Unidos sí se aconsejaba la mascarilla y hay muchos chistes y muchas historias sobre si se usa, si no se usa y demás. Incluso aquella especie de celebración que hicieron en San Francisco al final de la segunda ola, en la que se reunieron no sé qué plaza y se quitaron las mascarillas a las 12 del mediodía y la lanzaron al aire. O sea, qué tipo de festejos que tanto les gusta a los americanos, pues lo hicieron también y luego hubo un rebrote al cabo de 10, 15 días en San Francisco. Pero aquí no, porque aquí en aquel momento la mortalidad era tan grande y esto era simplemente una enfermedad más, una de las muchas que afectaba a la población. Y realmente ahora no son comparables una con la otra, y menos comparar lo que es Europa Central, pues el Imperio Austrohúngaro o Alemania, o comparar Francia, por ejemplo, con lo que está pasando ahora. O sea, estamos en una situación muy distinta una de la otra. El fenómeno de insularidad, o sea, en el caso de Canarias, porque sé que algunas islas del Pacífico que estaban bastante aisladas, algunas se quedaron totalmente fuera, o sea, pero era motivo de que no había intercambio de personas. Pero en el caso de Canarias sí está lo suficientemente cerca como para que hubiese y sigue habiendo, ¿no? Y de hecho ahora con avión es relativamente abundante, ¿no? Sí, bueno, Baleares también tiene insularidad. Baleares tuvo las tasas iguales que las españolas, únicamente que en Baleares en vez de afectar en el mes de octubre afectó en noviembre. O sea, se pasó un poquito la aparición de la segunda ola, que es la fundamental, pero Canarias, todos estos convoys que estaban circulando en agosto entre América y África o América y Europa y demás, que estaban trasladando el virus, porque la impresión mía es que, y hay varios trabajos a este respecto, hubo un traslado del virus. O sea, hay un punto en la gripe española que a mí me ha chocado muchísimo, que no lo llegaba a entender en su momento. Incluso, Salis, te acordarás cuando montaste el simposium de la Fundación Areces, que montasteis vosotros. Yo al final saqué 3 o 4 puntos que a mí me parecían que eran preguntas en respuestas, y había uno que era que apareció al mismo tiempo, en las mismas fechas, en Europa, en América y en Asia, la segunda onda, o sea, la primera semana de septiembre. Y concretamente daba 3 ejemplos. El día 7 de septiembre aparecía la frontera franco-española entre Irún y Hendaya, y también en la frontera catalana, también aparecía allí. Aparecía en la costa este americana, Estados Unidos, y apareció también en Bombay, la costa oeste de la India. ¿Cómo es posible que en aquel momento que te costaba 10 días ir desde Europa hasta América, o 15 días irte hasta el Pacífico, desde América hasta Asia, se sincronizaba y aparecía al mismo tiempo, en las mismas fechas, en todo el hemisferio norte? Entonces yo no lo entendía, o sea, no le buscaba explicación. Ahora sí, no me atrevo, y menos a decirlo aquí públicamente, empiezas a pensar que, hombre, algún planteamiento se puede hacer, o una hipótesis se puede plantear respecto a que aparezca esto, y más conociendo el funcionamiento por hemisferios de la gripe.
que está en el hemisferio norte cuando es invierno y luego pasa al sur cuando es invierno en el hemisferio sur, que creíamos al principio en primavera que con este virus iba a ocurrir lo mismo hasta que de repente Chile y Argentina aparecieron petados de la enfermedad. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Australia, que apenas tuvo incidencia esta primavera, el otoño allí, y tampoco en Sudáfrica. Entonces, ese tipo de diferencias no las tenemos. Es un virus distinto y tiene también sus peculiaridades, pero a mí eso de parecer al mismo tiempo, hoy en día me lo explico, porque yo cojo el avión en Wuhan y me vengo a Bruselas y me vengo en 14 horas o en 16 horas o 21 horas, estoy en Bruselas y me traigo el virus conmigo. Pero en aquella época no existía eso. Y aún así este virus actuó de esta manera. Que tiene unos mecanismos, funcionamiento, una manera de funcionar este virus que no la conocemos bien, ni este ni de la gripe española, pero que da ese tipo de situaciones. Antón, hay una cosa que siempre he pensado varias veces, que cómo habría sido, es un poco una ucronía, pero ¿cómo crees que hubiera sido la pandemia de coronavirus con su tasa de letalidad y sus particularidades si se hubiese producido en 1918? Es una bendición. No hubiera sido una pandemia, no nos hubiera dado la gente ni... Bueno, entre las fieras, las trincheras y todas las enfermedades que se sumaban a los tuberculosos que iban cayendo, o sea, en aquel momento las tasas de mortalidad anual por todas las causas eran de 25 a 30, durante la guerra incluso empeoraron muchísimo. Entonces, este es un virus que parece que se expande más fácilmente, igual de fácilmente que el H1N1, pero que no está dando, hasta ahora por lo menos, no está dando las tasas de mortalidad que dio el H1N1 en la segunda ola, porque la primera no fue tan grave, fue como esta, pero la segunda, que es la que ahora estamos viviendo nosotros, hasta ahora, yo estoy sorprendido, todo el mes de octubre han estado muriendo en España 200 personas cada día, hemos llegado al mes de noviembre y estamos en 400 y pico cada día y parece que está como estabilizada en meseta, entonces no sé cómo va a seguir, habrá que ir viendo a partir de ahora cómo va, si ya empieza a caer o vuelve a subir otra vez o se mantiene así, pero está claramente teniendo una manera de una respuesta, por no sé, el número de fallecidos, que es lo que a mí me parece el dato más significativo, es mejor de lo que cabría esperar. Yo pensaba hace unos meses que en la segunda ola iba a haber el doble o incluso el triple de muertos que la primera. Y al revés, por jugar un poco con esta idea, ¿cómo crees que habría sido la gripe española si hubiese estallado en 2020? ¿Lo hubiéramos podido controlar mejor? ¿O? Yo tengo mis dudas de que podemos llegar a controlar totalmente la naturaleza y controlar lo que es la expansión de un virus. Este virus tiene su ritmo, tiene su manera de expandirse y a veces cuando oigo, por ejemplo, los medios que insisten tanto culpabilizando a los jóvenes por su comportamiento de una cosa y la otra, yo creo que nos estamos pasando un pelo de culpabilizar a unos o a otros o al turismo y demás. El virus lleva su ritmo. El virus ha pasado una primera onda, estamos en la segunda hora, habrá una tercera casi seguro, además, porque parece que su funcionamiento es ese, al menos a nivel local, porque yo veo los gráficos de todo el mundo y en realidad en abril subió, no recuerdo las cifras, y no quiero hablar también dando cifras incorrectas, pero luego ha hecho una especie como de plató, como de línea recta, subiendo ligeramente ahora al final, pero a nivel mundial los números de muertos no está haciendo dos ondas. Ha hecho eso, pues un plató, ¿cómo se dice en castellano? Meseta. Una meseta, ¿no? Ha hecho una meseta que ligeramente está ascendiendo ahora, pero está así a nivel mundial. Pero claro, no es lo mismo ver una pandemia a nivel mundial que verla a nivel local. En este momento en Francia hay departamentos en los que están al doble o al triple de muertos que en la primera ola. Y los hay, o sea, por ejemplo en los Alpes, que fue una zona muy castigada también en la gripe española, toda la zona de los Alpes, la zona fronteriza con Italia y con Suiza, esa es una zona que está muy castigada también ahora. Vamos a ver lo que pasa en Burgos. Yo estoy también con curiosidad a ver lo que pasa en Burgos, en todo el norte de la meseta en este momento. Castilla y León tienen unas cifras realmente muy altas y en este momento parece que está muy, muy presionado todo el servicio de salud de Castilla y León. En la gripe española fue la provincia que más muertos tuvo y le siguieron Palencia, León y le siguió Zamora. No creo que sea una casualidad que geográficamente el norte de la meseta haya sido la zona más castigada en el año 18 y ahora veremos qué es lo que pasa. Y luego aparecía una voz discordante que era Almería, que también tuvo unas tasas muy altas. Pero todo el norte de la meseta
Y no es como pasó en Madrid, que la primera ola fue muy fuerte y luego la segunda fue muy suave, porque ya decían los medios y los médicos de la época que en Madrid, que tenía 600.000 habitantes, como mínimo 300.000 habían enfermado. Eso quiere decir que el 50% de la población se había inmunizado y, por lo tanto, en la segunda ola en Madrid hubo poquísimos muertos. La tasa total de Madrid, si pudo ser la suma de la primera y la segunda, alrededor de 5 por 1.000, mientras que Burgos creo que fueron 18 por 1.000, y todas estas provincias del norte de la meseta tuvieron cifras de ese tipo, 17 y 18 por 1.000. Pero no veo que sea una casualidad. Iremos viendo también ahora en esta segunda ola cómo se comporta geográficamente, porque puede haber más razones que las que conozcamos para que en unas zonas actúen más o actúen menos, o actúen en un momento determinado y sea la primera la más grave, o sea la segunda la más grave, o la tercera la más grave. Puede ocurrir también en las zonas, todo el Pirineo, por ejemplo, tanto el Pirineo catalán como la misma Andorra y demás, sufrieron mucho más tarde la segunda ola y fue bastante fuerte. Además, hubo unas tasas bastante altas, aunque no hay muchos estudios, porque son poblaciones pequeñas. De todas esas diferencias que las vimos en el 18, algunas de ellas las vemos que se repiten, otras no, gracias a Dios, y en ningún caso las tasas tan altas de mortalidad que hubo en aquel año y el siguiente, 18 y 19, los 2 años. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. No sé quién se anima a hacer la siguiente pregunta, Antón. Sí, bueno, yo, o sea, la gran pregunta, o sea, el hecho de que el coronavirus, pues, con los estudios que se han hecho, que en cuanto a su incidencia en España, el estudio de seroprevalencia, por ejemplo, pues un poco de la pregunta que subyace a todo eso es si realmente solamente el 5 o el 10% en algunos lugares, como por ejemplo aquí en Madrid, de personas han pasado el virus, o hay un número mayor, ¿no? Si los test que se están usando para determinar si una persona pasó la infección son suficientemente sensibles para determinar si ese 5% o ese 10%, dependiendo del lugar, pues es el número correcto, o si realmente, pues mirando otras variables inmunes, pues si nos encontramos que, por ejemplo, lo que estabas un poco a raíz de lo que estabas comentando, Antón, que estamos en números bastante más altos y que puedan condicionar a que esta segunda ola, en lugares como Madrid, pues a lo mejor sea menos intensa, o que se reduzca más rápidamente la incidencia del virus, o que esté sirviendo para que las medidas de prevención que se están aplicando pues sean más efectivas que en otros lugares. No es un poco la pregunta que queda ahí en el aire, y que ahora sí que se está conteniendo, y es la primera, yo creo que la primera pandemia que está sometiéndose o tratándose de someter, porque como tú bien dices, pues las fuerzas de la naturaleza son muy difíciles de contener. Pues si realmente la estamos conteniendo y el virus está por hacer el mal que tiene que hacer, o la estamos conteniendo hasta que salga la vacuna y luego nos vamos a librar de lo que la naturaleza nos tenía esperado, ¿no? En comparación con la gripe del 1918. Bueno, yo no creo en panaceas. Nunca he creído, y ahora se nos presenta la vacuna como que va a ser la panacea, que esto nos va a liberar. Este virus, como el H1N1, el año pasado la vacuna que me puse de la gripe estaba también el H1N1, que cuando lo vi me quedé asombrado, hacía tiempo que no lo había visto. O sea, luego pasará a ser un virus más de los que circulan en nuestro entorno y tendremos que convivir con él también. Ahora creo en qué momento hemos llegado al 50 al 60% de población que ya ha pasado la enfermedad y que está inmunizada, y que impide que este virus se mueva y que siga contagiando. Yo vuelvo a insistir otra vez, yo creo que esta segunda ola la pasaremos más o menos, esperemos que se quede como ha quedado hasta ahora, y habrá luego, tendrá que haber otra también estos primeros meses del año. Yo creo que el año que viene, después de año y pico de desarrollo del virus, y habrá un 50%, Stanis y Juanjo, vosotros sois los biólogos, habrá un 50 o un 60% de población. Yo cuando leo las cifras y me dicen, en tal pueblo de 3.000 habitantes, 2.000 pasaron la enfermedad. Y luego ves tú que no hubo ni tercera onda, ni cuarta, ni nada. Aquello terminó allí porque ya había 2.000 que habían pasado la enfermedad sobre 3.000 habitantes. En Madrid las cifras que daban a los medios en mayo, a finales de mayo y en junio, es que la mitad de la población, 300.000 personas, habían pasado la enfermedad. Y efectivamente llegó la segunda ola y a Madrid apenas le afectó. En cambio, otros territorios, como todo el norte de la meseta, pues fueron verdaderamente desastrosos porque fue una situación tremenda. Lo que sí me gustaría, de todas formas, es un tema que yo siempre pues tengo mucha sensibilidad hacia él, porque hay muchas mentiras y manipulaciones y tópicos sobre la gripe española. Hay uno que ya no es que sea un tópico, es que es una fake news, pues, por todo lo alto, que es afirmar, y todavía muchos medios afirman, que murieron 100 millones de personas. Es falso. La gripe española en todo el mundo había
En aquel momento vivían 1.800 millones de personas y murieron alrededor de 40 millones de personas. No se puede subir esas cifras. Lo que sí, además, se vio claramente, y yo en el libro además he metido bastantes datos, porque son datos que luego los reelaboras sobre datos que tú has leído y que a veces no has utilizado porque no te han parecido que eran datos correctos. La evolución que tuvo de unos territorios a otros fue completamente distinta, y eso del concepto de ola o onda, que yo he metido una foto en el libro en la que veo cómo cae una piedra en un estanque y se forman ondas, que es lo que siempre hemos tenido en la cabeza y por eso lo llamamos de esta manera. Eso entonces se dio, pero ahora, por ejemplo, no se está dando. El ejemplo de India que he dicho antes, el día 7 de septiembre, al mismo tiempo que aparece en varios puntos de Europa y aparece en la costa oeste americana, el día 7 de septiembre, empieza la segunda ola en India y empieza en Bombay, o sea, en la costa oeste. Entre septiembre, octubre, que ya se extiende a todo lo que es la costa oeste, incluso llega a la zona central de India, noviembre, que choca la ola epidémica, choca contra el Himalaya y para allí y deja ya de ir hacia el sur porque ya no puede crecer, y en diciembre llega a la costa este, que está Calcuta, y en Calcuta se extingue la ola esa. Hace exactamente como las ondas en un estanque. Caen en un sitio y van a otro. Pero ocurre un fenómeno muy curioso y interesantísimo. Y hace poco hay un trabajo de Chandra, publicado hace 5 o 6 años, que lo aclara perfectamente. La tasa de mortalidad, cuando empieza en septiembre, es del 57 por 1000. Mueren en Bombay 57 por 1000 personas. Y cuando ese virus, después de 4 meses circulando por toda la India, llega hasta Calcuta, la tasa de mortalidad en Calcuta es de 5 por 1000 habitantes. O sea, ese virus ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido apareciendo, porque claro, no hay una subcepa del virus única o un subtipo del virus único circulando cuando hay una epidemia de gripe, sino hay varios. Entonces, van cambiando unas y otras, y en la India fue perdiendo virulencia a medida que transcurría, y al de 4 meses pasaron del 57 al 5 por 1000. Entonces, eso es un tema que yo ahora no lo estoy viendo, por ejemplo, es una de las diferencias que lo veo porque veo que aparece por todas partes y no veo esa evolución desde un lugar en el que empieza. Me dio la impresión que en Italia sí estaba pasando eso al principio, cuando apareció en aquel pueblo que no conocíamos nadie, Coruño, y aparece allí de repente, dio la impresión de que aquí iba creciendo, que iba hacia el sur, pero luego no llegó hasta el sur de Italia, y ahora está pasando el sur de Italia una segunda ola gravísima porque la primera no les llegó bien. Entonces, ahora se están impregnando del virus. Esa es una impresión de un neófito. Yo entiendo lo que entiendo como médico y como, bueno, por lo menos que he trabajado en temas de epidemias, pero sois los biólogos los que tenéis que dar explicación a este tipo de temas, porque ahora mismo, por ejemplo, no se está produciendo una pérdida de la virulencia de este virus o de las variantes del virus que van surgiendo. Les lo pregunto a los dos, ¿eh? Y a vosotros también. A lo mejor tenemos un poquito de respuesta con el paper que vamos a comentar, que es bastante complejo, sí, pero no queremos anticiparlo. Podemos dejarlo para el paper, el debate. Si os parece, pasamos al siguiente bloque y os dejo en manos de Antonio y las preguntas de los oyentes, y posteriormente escucharemos el paper y debatiremos sobre él. Gracias, Ángel. Pues la pregunta que tenemos esta semana nos la ha dejado Matías Jiménez en los comentarios de YouTube de nuestro episodio número 5, y me parece muy interesante. ¿Qué pasa con los bisones en Dinamarca? Si esta es una cepa nueva, sabéis que en Dinamarca pues ordenaron acabar con toda la población de bisones porque habían desarrollado una variante, ¿no?, que nos corrija Juanjo, que era capaz de saltar al hombre. Bueno, Matías pregunta, si es una cepa nueva, ¿las futuras vacunas serán eficientes? ¿Quién quiere lanzarse a responderla? Yo lo único que puedo decir es que, pues un poco siguiendo el comentario, la apreciación que hizo Juanjo el otro día, es que en este caso ya sí que está rayando cepa, porque sí, claro, que tiene un fenotipo distinto a... O sea, hay distintas mutaciones y una de ellas en concreto está muy asociada a un cambio en la zona más inmunogénica de la proteína de superficie, de la spike, y altera la capacidad neutralizante que tengan anticuerpos de unirse a esa zona y, por tanto, de evadir lo que sería la capacidad de la respuesta humoral de anticuerpos de bloquear la entrada del virus en una célula. Entonces, estamos hablando ya de más que de una variedad, de una cepa distinta con un fenotipo distinto al tener esta capacidad de evadir a los anticuerpos neutralizantes.
Y antes Ángel ha dejado votando también una pregunta que no hemos acabado de responder sobre los test de antígenos en farmacias, ¿no? Que yo la verdad es que tengo un conflicto interno y me gustaría conocer vuestra opinión al respecto sobre si os parece un método de desactivar el virus o simplemente una oportunidad para que la gente... Eso es un campo minado, porque entramos con el corporativismo, que en ocasiones es bueno, ¿eh? O sea, yo no quiero defender a las corporaciones por encima de todo, pero es cierto que en ocasiones hay que poner límites. Y, no sé hasta qué punto pues el personal de farmacia está preparado o las oficinas de farmacia tienen las condiciones en las que se pueden recoger las muestras y tratarlas de la manera adecuada. Si esto se cumple, tampoco lo veo como una cosa que se deba evitar. Estamos hablando de test de antígenos que son relativamente sencillos de realizar. Lo del corporativismo, y es verdad que es mucho más predecible cómo actúan los grupos, digamos, laborales que los virus, ¿no? Porque los enfermeros han dicho que los farmacéuticos no están preparados, los farmacéuticos han dicho que sí que están preparados y los técnicos de laboratorio han dicho que absolutamente no están preparados. Entonces es bastante previsible todo, ¿no? No sabía lo que iban a decir. Yo creo que hay que aprovechar la red de farmacias que llega hasta el último rincón del país, porque llega hasta el último rincón y hay que aprovecharlo, y el personal de farmacia es personal sanitario. La formación que se les da, y sé lo que se les da, por ejemplo, en nuestra universidad, la Facultad de Farmacia y demás, les autoriza a hacer todo lo que tengan que hacer. Otra cosa es que tengan que acomodar sus oficinas o que coloquen, como han hecho en Francia, afuera de algunas farmacias, pues una tienda o una cosa para que puedan hacer las extracciones y demás, pero perfectamente, ¿por qué no lo van a hacer? Si están de hecho, ellos están muestreando, hay muchas cuestiones de salud pública, por ejemplo, pues la calidad de agua, una serie de cosas que las oficinas de farmacia llevan años realizando y son básicas, o sea, realmente nos están frenando mucha enfermedad. Y al final dependerá probablemente, como todo, de los incentivos, ¿no? Si el incentivo es que van a ganar mucho dinero haciendo test de antígenos, pues ya se preocuparán de poner carpas, de ponerse EPIs y de lo que haga falta. Eso no creo que sea un problema. Si os parece, pasamos ya ahora sí a la última fase, al último grupo del programa, al paper de Stanis, y lo dejo en tus manos. Stanis, si nos cuentas qué nos has traído hoy. Vale, bueno, voy a cambiar la pantalla, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Lo primero, ya que teníamos aquí a Antón, os he preparado una diapositiva introductoria sobre la historia de los coronavirus que nos afectan a los humanos, ¿no? Y que estamos muchos días hablando de que si el coronavirus del SARS del 2003 o del MERS y tal, y bueno, pues por poner un poco en perspectiva todo lo que estamos diciendo, y pues decir que los coronavirus respiratorios comunes pues empezaron a aislar y a caracterizar en los años 60, en el 67 y en el 68, y son estos dos que tenemos aquí a la izquierda, el OC43 y el 229E. Son virus que llevan circulando desde entonces y que afectan a la población humana de manera regular y que son los causantes, entre otras cosas, pues de algún catarro que no nos diagnosticamos o que pasamos en la intimidad o sin la intimidad y lo sufrimos con nuestros compañeros o nuestros familiares, ¿no? Y durante muchos años no se diagnosticaron, no se encontraron, no se aislaron coronavirus humanos que fueran luego capaces de continuar y de replicarse y de establecerse en la población humana, pero sí que se aislaron y caracterizaron numerosos coronavirus que afectan a animales, entre ellos pues coronavirus que afectan a cerdos, que afectan a pollos, que infectan a las vacas, a gatos, perros y a muchos otros animales, además de animales domésticos, ¿no? Y en estos animales los coronavirus tienen dos fenotipos principales, fenotipos o respiratorios o gastrointestinales, producen diarreas. Y bueno, pues en esta nos encontramos contra el año 2003, apareció el SARS, que solamente pues, afectó a 8.000 personas en todo el mundo, se estima que en torno al 10% de mortalidad. Y a raíz de ese trabajo, pues, o de ese descubrimiento, pues empezaron también a hacer una serie de investigaciones y aparecieron otros dos coronavirus que estaban circulando y que no éramos conscientes de que estaban entre nosotros, como el HK1 y el NL63, que, bueno, pues circulaban junto con los coronavirus que comentaba anteriormente. Apareció en el año 2012 otro coronavirus distinto, que es el MERS, del cual pues hemos comentado, y en esta nos encontramos
pues con el SARS-CoV-2 ahora del 2019. Entonces, los coronavirus o la historia de los coronavirus no es tan antigua como lo que nos ha comentado Antón anteriormente, pero bueno, ya llevan unos cuantos años con nosotros y hemos tenido aviso de 2 coronavirus pandémicos, ¿no? Y esto es un poco la perspectiva sobre la cual quería apoyarme para hablar sobre el artículo que teníamos para hoy. El artículo es un artículo que salió en este verano, julio, y que habla del origen, de la evolución que pudo haber tenido el SARS-CoV-2 a partir del análisis de las secuencias de otros coronavirus que se han determinado en aislados de distintos animales o de otros virus que han afectado a humanos. Y bueno, pues tratando de, a partir de ese análisis, de hacer un alineamiento y de una comprensión de qué tipo de evolución ha tenido que tener el virus para llegar a nuestros días y cuál puede haber sido su ancestro. Y esto pues ha dado lugar a mucha literatura y bueno, pues como vamos a ver, pues a la posibilidad de que el virus, que si viene de murciélagos, que si viene de un virus que estaba circulando en pangolines, bueno, pues a qué se debe todo eso, ¿no? En este sentido, pues en este trabajo, lo que usan es un análisis de más de 60 genomas, de 68 genomas, en el cual bueno, pues se analizan todos virus o coronavirus que tienen una similitud muy alta con el SARS-CoV-2, a los que bueno, pues se les denomina sarbecovirus, ¿vale? Que es el nombre que tenemos aquí escrito. Bueno, pues este análisis con todos esos virus se somete a distintos alineamientos. Lo que tenemos aquí es una gráfica en la que tendríamos, por ejemplo, todo el genoma, los 30.000 pares de bases, del virus, en las cuales pues, podemos ver cierta homología con otros coronavirus de murciélago que se han aislado o coronavirus de otros animales. Y bueno, pues continúan en ese análisis. Hay una cuestión que quería yo aquí comentar, así brevemente, que es una de las herramientas que han necesitado para poder realizar este trabajo es aislar regiones. Ellos lo que estaban buscando, el objetivo del trabajo, era identificar la historia y entonces utilizar un reloj molecular, ¿no?, de cómo ha evolucionado el virus. Pero para eso han tenido que eliminar las zonas de recombinación. Y eso es un reto, porque la recombinación, de alguna manera, para que nos entendamos, sería como el sexo de los virus. Es lo que les permite barajar su información genética con otros virus suficientemente relacionados con los que pueden convivir. Entonces, esa eliminación para quedarse con las regiones que han evolucionado y que, por lo tanto, las mutaciones son más informativas, obliga a quitar las zonas donde hay recombinación. Y si os fijáis en la gráfica, un poco está intentando representar esto. Esas zonas de homología, lo que pone ahí similitud con el SARS-CoV-2, hay zonas muy altas y muy bajas, que quiere decir eso, que hay posibilidad de que haya recombinado y por lo tanto estén llevando fragmentos que no serían informativos en ese aspecto porque ya procederían del virus o de un virus muy relacionado con el que se está comparando. Sí, no, y otra característica en comparación, hemos estado ahí hablando de la gripe, es que pues eso, efectivamente, la evolución o una de las fuerzas evolutivas de este virus es la recombinación de segmentos. Es un virus con un segmento único de RNA de polaridad positiva. Y bueno, pues cuando una célula se infecta con 2 virus distintos, si en la situación en la que una célula se infectase con 2 virus distintos, pues esa célula, al estar replicando a los 2 virus, la polimerasa, el motor molecular que está copiando la copia de una de las hebras, puede saltar a la otra hebra y continuar con ella, o bien volver a la misma hebra, y ahí es donde se produciría el proceso de recombinación. En comparación con el virus de la gripe hay que recordar que tiene 8 segmentos. Los virus de la gripe de tipo A y de tipo B tienen 8 segmentos, y si tuviera lugar en el cual una célula se infectase con 2 virus distintos, la nueva progenie que sale de ahí podría tener cualquiera de las combinaciones que diera lugar al tomar cada uno de los segmentos, que pueden ser aleatorios de un virus, procedentes de un virus o de otro. En este caso, el proceso evolutivo es distinto, es claramente distinto. Bueno, pues haciendo ese análisis, bueno, pues tratan de hacer una traza de cuáles son los virus más cercanos y bueno, cuáles son no solo los virus más cercanos, sino qué zonas de esos virus
podrían ser las que se han recombinado y cuáles serían los ancestros pues más similares, ¿no? Y en este sentido, pues en esta gráfica, en la figura número 2, ahí no sé, es largo de explicar, pero básicamente el virus, el SARS coronavirus 2, el ancestro más similar es un virus que se llama RATG13, ¿vale? Ese es un virus que se aisló de murciélagos y es un virus que tiene un poquito más del 96% de homología. O sea, de cada 100 nucleótidos, 96 estarían en la posición exacta en la que estarían los nucleótidos de este virus que se aisló en el año 2013. Y cuando se hace el aniamiento trocito por trocito del virus, pues lo que van viendo es que hay regiones en las que ese 96% de homología pues no se cumple, ¿vale? Y en concreto en esta gráfica pues hay una comparación en tres virus, de tres aislados. Lo que sería es esta similitud o esta distancia, esta diferencia en secuencia entre el SARS coronavirus 2, por ejemplo, y el RAT G13. Y en este sentido, pues el RAT G13 serían las líneas de color o las barras de color verde. Y lo que vemos es que cuando nos centramos en la comparativa de la secuencia que codifica la proteína de superficie, pues vemos que las diferencias con el RAT G13 no son muy grandes cuando estamos mirando el extremo amino terminal, el NTD o otros dominios, otras regiones del virus. Sin embargo, hay una región, que es esta que pone aquí variable loop, que es una zona que está en el dominio de unión al receptor, en el cual sí que hay diferencias con el virus que se aisló en murciélagos en el año 2013. Sin embargo, coincide que en esa región, en esa pequeña, ese loop variable, ese fragmento, no es tan distinto con el virus o con un aislado que se hizo de un virus, de un coronavirus de pangolines, que se aisló en el año 2019, ¿vale? Y eso no ocurre en todos los pangolines, porque aquí tienen otro virus que se aisló en el año 2017, y en ese virus sí que hay diferencias significativas o una diferencia muy clara en comparación, en esta zona en concreto, en la zona variable, en comparación con el virus que se aisló de pangolines. Entonces es ahí un poco el virus sufre combinación o un virus del RAT G13, pues el virus evolucionó y en algún momento pudo tener un proceso de recombinación en el cual tomase un fragmento de esa proteína de superficie del virus que estaba infectando a estos pangolines, la incorporó en su genoma y eso es lo que hizo que esta región, lo que hace que esta región sea distinta y diferente a lo que sería el descendiente de este RAT G13. No sé, Juanjo, si tienes alguna otra apreciación en este sentido. No, lo has explicado muy bien. O sea, básicamente es complejo porque, claro, estamos viendo fragmentos pequeños dentro de la proteína y eso es lo que permite ver esas diferencias. Y eso ocurre por la recombinación, porque efectivamente lo que estamos viendo es una discrepancia, es decir, que no toda la proteína, no todo el gen completo ha evolucionado por igual, sino que hay dentro regiones donde se ve que hay más o más parecido con otro y por lo tanto la explicación más lógica es que ha ocurrido algún fenómeno de recombinación, aunque probablemente no se conocen quiénes eran lo que se llamarían parentales, es decir, quiénes eran las secuencias, pero sí los más parecidos a esas secuencias que son las que recombinaron. Uh-huh. Sí, otra cosa muy curiosa, se hace en este estudio, como os decía, hay más de 68 genomas que se consiguen de distintos lugares de China y un aspecto que me parece importante resaltar, que este tipo de trabajo solamente se puede conseguir porque hay secuencias de coronavirus que se han secuenciado a partir de aislados o de muestras que se han conseguido, en este caso, pues de muchos murciélagos o de muestras que se hayan conseguido, que se hayan preservado de tejidos, ¿no? Y esto solo se consigue con una investigación básica y gente que se dedique a hacer este tipo de estudios.
¿Y por qué es importante hacer este tipo de estudios? Y museos como el de Antón en el que se guardan ese tipo de muestras, porque en el futuro pues, esa información va a ser válida para otras cosas. Sí, no es algo caprichoso el hacer este tipo de análisis. Hay que recordar, o el guardar este tipo de muestras. Hay que recordar, por ejemplo, que los estudios para comprender de dónde deriva la patogenicidad del virus de la gripe en 1918 pues radican en muestras, algunas de los aislados o algunas de la secuencia radican en la secuenciación de muestras que se hicieron de tejido parafinado de pulmones de soldados que murieron en aquella época y que se conservaron, que conservó que se conservaron en este caso en parafina y que después de muchos años se consiguió secuenciar. Si no hubieran guardado aquellos fragmentos, pues no se hubiera podido conservar y entender cuál era la secuencia y de dónde derivaba la patogenicidad del virus de la gripe, entonces, de 1918. Entonces, este tipo de estudios es necesario y es algo que tenemos muy olvidado, el trabajo de campo y de aislamiento y de caracterización de virus, y si no es de tener un banco de virus y al menos una caracterización de su secuencia para entender el origen y tratar este caso, por ejemplo, no sabemos exactamente dónde está el reservorio animal y si hay un reservorio animal ahora mismo circulando en la naturaleza que no estamos controlando y que en otro momento puede dar lugar a un brote, ¿vale? Entonces, es importante conocer qué animales son los que tienen este virus o de dónde viene este virus para tratar de evitar que eso pase. Stanis, si me permites un momento. Sí. Stanis, sí. Déjame, este es el gráfico 3, creo que lo he visto también antes. Sí, el mapa de... Claro, Yunnan es el verde clarito. Sí. Es un territorio del sur de China con clima tropical, de donde han venido muchas pandemias históricas. Seguramente por su clima, por su situación, está colindando con Laos y con los países de Indochina. La gran pandemia son bacterias, pero bueno, la gran pandemia de peste negra que entró en Europa en 1348 nació en Yunnan. Y de Yunnan los tártaros, los mongoles lo llevaron hasta el Mar Negro y de ahí se extendió por Europa y también luego por China y por la India. La gran pandemia también de peste de finales del 19 también nació en Yunnan. O sea, el Yunnan ha sido siempre el núcleo, uno de los núcleos identificados, donde han nacido un montón de enfermedades que luego se han extendido por el mundo. La han nacido un poquito más al norte, en Wuhan, en la provincia de Hubei, pero Yunnan es un punto a tener en cuenta porque es un punto extremadamente interesante y aquí es el verde clarito el que marca geográficamente ese territorio. ¿Puede tener que ver, Antón, que la cantidad la biodiversidad que hay en Yunnan y la cantidad de mercados de animales que hay en Yunnan? Porque hay muchos animales muy exóticos que no hay en otras provincias de China y además a muchos se les da caza y hay muchas tribus, muchas etnias allí que comen bichos distintos. Seguramente sí, porque además se exportan luego a toda China y los mercados frescos a veces se surten de animales que vienen de ese territorio, pero es curioso que este territorio, y hay que tenerlo en cuenta porque China, el corazón de Asia, ha sido el origen de muchísimas de las pandemias. En los últimos años empieza a ser también el corazón de África, pero Asia ha sido muy importante y este color verde claro, antes cuando me has pasado, Stanis, el artículo, lo he revisado un poquito por encima, me ha parecido interesante. Hay que ir fijándose porque no nacen de la nada las pandemias y nacen por algunas razones que no vamos a empezar a hablar de ellas ahora, pero nacen geográficamente en algunos territorios como como China en general y concretamente como esta provincia del sur que debe ser del tamaño como España y que tiene unos 45 millones de habitantes. Es un territorio realmente interesante. Sí, pues nada, continuando un poco con el artículo, otra de las cosas que me parece muy interesantes es, pues este tipo de estudios y el saber, por ejemplo, la diversidad de secuencias, dónde están las mutaciones, el cómo esas mutaciones divergen o hay mutaciones que hacen que haya un común ancestro, una cepa que pueda haber sido la originaria y que haya transmitido esa mutación, esas características que hayan cambiado en su secuencia a sus descendientes, pues permite una de las cosas que me parecen así como más, me parecen muy interesantes, que es tratar de determinar cuándo se origina un virus, ¿no? El ancestro más común y cuándo pudo aparecer esa cepa. Y bueno, pues aquí un poco voy a reducir un poco el tamaño de la imagen.
Un poco de lo que tienen aquí estos 4 cuadros, en los 3 primeros, en el A, B y C, pues de lo que hablan es un poco dónde pudo estar o cuándo pudo aparecer el virus OC43, que es el que os comentaba anteriormente, que había aparecido en el 67. Bueno, pues lo tiene como una especie de control y se ve pues que un análisis de las secuencias de los virus que están utilizando, pues de alguna manera hacen o determinan que bueno, pues que eso es así, que ese método puede valer. Hacen también un trazado de cuándo pudo originarse el MERS, y pues más o menos cae en la fecha donde apareció el brote. Y luego hacen ese experimento con el SARS y también aparece en el 2013, ¿no? Y de alguna manera pues es una manera de validar este método y bueno, un poco luego lo que sigue, que es dónde pudo estar el origen del SARS coronavirus 2, ¿no? Y lo que tenéis aquí sobre todo en lo que es la gráfica, el árbol filogenético, bueno, lo que podéis ver es pues distintos, cada punto representa un aislado, una secuencia. De color gris están los puntos de secuencias que se han aislado de virus de murciélago. En verde están las secuencias de virus que se han aislado de pangolines y en rojo pues la secuencia del SARS coronavirus 2 y en azul el SARS coronavirus 1, ¿no? Y lo que vemos es pues un poco dónde pudo haber ancestros comunes entre esos distintos aislados. Se ve, por ejemplo, dónde está el murciélago y el punto rojo que pertenecería al SARS coronavirus 2, pues bueno, ahí se puede ver que pudo haber un ancestro común bastante próximo, pues en torno a los años 80 o por ahí, que luego divergiera y que diera lugar a estas dos variantes, a estos dos virus. Y que, bueno, pues si nos retrotraemos, pues puede haber ancestros comunes que pueden ir mucho más atrás en el tiempo, hasta hablar de coronavirus, que podrían tener ancestros comunes con los de los pangolines, pues en torno a los 1600, 1650, ¿no? Y en este sentido, pues eso, que me parece muy interesante, pues este tipo de análisis de secuencias y cómo nos pueden retrotraer a dónde pueden estar los orígenes de ciertos virus o ancestros comunes, y que la línea temporal nos lleva a tiempos en los que ahora mismo pues estamos hablando de esto se originó el año pasado o hace 2 años, hace 10 años. A lo mejor ancestros comunes de distintos virus se pudieron originar hace cientos de años, incluso hace miles de años, no en el caso de los coronavirus que estamos hablando ahora, pero de otros virus que están circulando o que han circulado en la historia. No sé si, Juanjo, estábamos antes hablando de alguna otra cosa relacionada con esta figura. No sé sí, si... en esta figura, bueno, hay cosas que, fijaros las barras de error, que serían estas prolongaciones, que claro, cuanto más nos vamos en el pasado, pues la incertidumbre es mayor. Sin embargo, si nos fijamos en la zona esta ya más cercana al momento presente, esas barras ya no son tan grandes, es decir, que realmente hay ya una cierta evidencia, o hasta el punto en el que podemos llamar la evidencia, de que virus similares a los que ahora son capaces de infectar a humanos estaban circulando en murciélagos en unas épocas relativamente recientes. Y esto pues nos tiene que poner un poco en alerta lo que comentábamos antes, que realmente hay mucho conocimiento básico, hay mucha exploración, mucho descubrimiento que se tiene que hacer, y que eso es parte también de la seguridad global, ¿no? Si podemos saber qué es lo que está circulando en animales desde los que sabemos que esas zoonosis pueden pasar a humanos, es más fácil estar preparado. De hecho, pues podríamos tener incluso los candidatos de vacunas y tendríamos mucha más información de cara a las próximas pandemias, porque esta no va a ser la última. Interesante. Amigos, yo creo que ahora sí hemos llegado al final del programa también en YouTube. Muchas gracias a los que nos estáis escuchando por estar ahí. Muchas gracias, Antón, por dedicarnos tu tiempo. Hemos aprendido un montón, me ha parecido súper interesante la perspectiva que has aportado, que además es muy distinta a las otras perspectivas que hemos tenido en programas anteriores y muy, muy interesante, la verdad. Cuídense mucho, protéjanse y sepan que aquí estaremos dentro de 15 días otra vez. Feliz pandemia a todos. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Adiós.